la medida que uno va preguntando y haciendo los análisis, si es que los tenemos presentes o no, en la práctica yo creo que no hay empresa que no se salve de alguno de los desperdicios. O sea, todos los tenemos, no hay ninguna obra con la que me haya topado que hay algún desperdicio que no esté presente. Evidentemente algunos en mayor medida, otras en menor medida, pero presente al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo las herramientas nos ayudan finalmente a identificar con mayor claridad qué es lo que está pasando, dónde están los focos de la mejora y poder vivir en el día a día esa mejora y conocerla, tener estos monitores gigantes, idealmente, que nos permitan ver con claridad qué es lo que está ocurriendo en mi proyecto o empresa? Entonces, aquí es donde aparece un concepto que me parece bien interesante, que es el Kaizen, que Kaizen viene de dos palabras japonesas, que una es Kai, que significa cambio, y la otra Zen, que significa bueno. La traducción literal podría ser cambiar para bien, cambiar para mejor. En la práctica se ha traducido esto como el mejoramiento continuo. A diferencia de otros enfoques, que por ejemplo el enfoque Six Sigma, que también está enfocado en el cliente, cómo reducir la variabilidad de los procesos, pensando en aumentar la calidad hacia el cliente, en ese enfoque los procesos de mejoramiento son guiados y dirigidos por expertos certificados. En el caso del Kaizen, lo que buscamos es cómo involucramos a todas las personas todos los días y en todas partes. Es muy riesgoso depender del superhéroe que nos venga a salvar el día. Es muy riesgoso el que tengamos un par de personas extraordinarias que seguro que las tenemos en cada una de nuestras empresas u obras. Sin embargo, no podemos depender solo de ellos, de algún iluminado que se le venga alguna idea o que, como decimos acá en Chile, se eche la obra al hombro y la saque adelante. Entonces, el verdadero desafío está en cómo lograr este esquema Kaizen en el que todos estamos mejorando todos los días y en todas partes. Es frecuente encontrarse con personas que cuando les planteamos el tema del mejoramiento continuo o que vamos a hacer proyectos de mejora, piensen en mejoras innovadoras en grandes pasos. Sin ir más lejos, en este minuto me encuentro visitando una empresa acá en el sur de Chile y hace un par de horas atrás les mencionaba que en la organización tienen un paradigma, una manera de pensar, una cultura, digamos, en que ellos cuando se enfrentan a un problema inmediatamente ven cuál es la inversión, cuál es el proyecto y cuánto hay que invertir, cuál es la tecnología que vamos a implementar, cuál es el nuevo equipo que vamos a instalar, etcétera. Y yo les decía, miren, en la práctica hay muchas mejoras que nos pueden salir gratis. Temas de coordinación, errores en el flujo, cómo están definidas las tareas o los roles dentro de las tareas en la organización, y que en la práctica eso implica que podemos mejorar, ¿no?, gratis o al menos a muy bajo coste. Y en periodos de tiempo más bien pequeños. Cuando pensamos en innovación en grandes pasos, ahí son proyectos que necesitan una planificación de mediano largo plazo, o sea, no son cosas que están ocurriendo todos los días. Necesitamos de una cierta inversión, que efectivamente, si es que necesitamos o queremos invertir más tecnología, comprar nuevas herramientas, etcétera, vamos a necesitar hacer alguna inversión. En general, a los empleados no se les involucra mucho. O sea, cuando ocurre estos grandes pasos, se le avisa cuando ya es un hecho consumado, incluso cuando ya está listo para ser implementado. Suelen ser grandes pasos que pueden ser irreversibles desde el punto de vista de que cambiamos la tecnología, cambiamos cierta estructura, incluso cuando estamos en plantas podemos cambiar una línea de producción o agregar una línea de producción, y suelen ser o con frecuencia son irreversibles, uno, por las modificaciones que tuvimos que hacer en nuestros procesos,
Y segundo, y quizás linkeado con el punto que está a continuación, que aun cuando no se alcance el resultado, puede haber incluso algunos componentes políticos de que nadie quiera asumir ese fracaso. Estamos hablando de una organización no lean. Y además necesita un mayor control. Por otro lado, cuando vemos el enfoque de mejoras continuas en pequeños pasos, vamos viendo que se necesitan periodos cortos de planificación, o sea, no necesitamos varios meses, sino que son periodos muy cortos de planificación con mejoras o que requieren inversión muy, muy pequeña e incluso ninguna inversión. Sí vamos a requerir que todos estén cooperando de manera intensa, o sea, que estén todos involucrados, que estemos todos en esta lucha por buscar o identificar los desperdicios, pensando en cómo ir avanzando constantemente hacia un objetivo que nos vamos a plantear y vamos a requerir mucho entrenamiento, capacitación a nivel local, o sea, que las personas sepan que es un desperdicio, que sepan qué es lo que agrega valor, que entiendan muy bien el enfoque y el foco de todo esto que estamos implementando. Entonces, si es que estoy acá en el círculo y quisiera llegar a esta organización a un punto mejor aquí arriba, voy a necesitar tiempo para poder lograr un gran impacto. Además de necesitar una idea genial que me permita pegarme ese salto en el resultado que esté analizando. ¿Y a quién se le ocurren ideas geniales? A las personas geniales, estos superhéroes que describíamos anteriormente. Entonces, cuando hablamos de Kaizen, lo que buscamos más que la gran mejora, o junto con, aquí sí quiero ser claro que no quiere decir que vamos a dejar de innovar si es que aplicamos Kaizen, sino que en conjunto con la innovación vamos a estar aplicando un mejoramiento continuo. Por lo tanto, lo que vamos buscando es cómo en espacios de tiempo más bien cortos vamos generando pequeñas ideas, pero muchas de ellas. Ideas que se les pueden ocurrir a cualquiera de nosotros. O sea, no tenemos que ser un iluminado, el genio de la NASA, para que se nos ocurran estas ideas que pueden ser muy pequeñas, pero en gran cantidad pueden lograr un impacto igual o incluso mayor que cuando tenemos estas grandes innovaciones. Entendiendo que lo que buscamos es efectivamente el mejor de ambos mundos. Ir aplicando innovaciones y a la vez ir aplicando este Kaizen en el día a día. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿qué pasaría, cuándo sería el ahorro si es que tenemos uno de nuestros trabajadores, se le ocurre una idea que nos va a permitir mejorar y de tal manera que nos vamos a ahorrar $1000 por día? ¿Cuánto va a ser el ahorro a final de ese mes? Va a depender, obviamente, los días laborales, etcétera, pero si es que fuera un ahorro diario y estuviéramos trabajando los 7 días de la semana, da lo mismo, serían $31.000 en total. Obviamente pueden ser 25.000, pero estamos hablando del torno de 20 y tantos mil o $30.000 de ahorro al mes. ¿Cómo estarías con un trabajador que te ahorró $31.000 en el mes y que te va a ahorrar $360.000 al año? Extraordinario, ¿no es cierto? Oye, para sacar en anda al tipo, felices todos con este trabajador que nos ahorró $30.000 o $360.000 al año. Ahora bien, ¿qué pasa si cambiamos nuestro sistema o logramos un sistema en el que vamos involucrando todo y en el día a día se nos van ocurriendo pequeñas mejoras? O sea, vamos arrastrando de manera tal que a cada persona se le ocurra una pequeña mejora. ¿De qué se trata esto? Imagínense que el día 1 viene y dice, oye, ya tengo esta idea, o vi esta oportunidad, por lo tanto vamos a hacer este cambio
y eso nos va a generar un ahorro de 1 centavo al día. No suena muy interesante, ¿no? No tanto, por no decir prácticamente, no sé por qué estamos escuchando a este tipo, podrían decir alguien. Ahora bien, se le ocurrió una idea de 1 centavo, ¿no? Ya vino el gerente de la empresa, oye, muy buena, no lo hemos visto, te felicito. ¿Cómo creen que ustedes van a reaccionar el resto de los compañeros? Si es que tuvo una idea común y corriente y vino el gerente general de la empresa y lo felicitó frente a todo el equipo. Yo tengo 10 ideas como esa e incluso mejores, y yo también quiero que me felicite el gerente general de la empresa. Por lo tanto, el día 2 va a estar la mejora de Patricia y eso nos suma una mejora de Carla. Nuevamente llega el día 3 y ven las mejoras que hicieron Patricia y Carla y se nos suma Sandra y Ángel. Oye, nosotros también tenemos idea, yo soy compañero de Patricia, yo soy compañera de Carla, ambos fueron destacados, yo también tengo ideas como estas, por lo tanto, al tercer día ya tenemos el centavo que nos ahorró Patricia el día 1, el centavo que nos ahorraron Patricia y Carla el día 2, y el día 3 vamos a tener los centavos que nos ahorraron Patricia, Carla, y se nos sumó Sandra y Ángel. Por lo tanto, ya vamos en 4 centavos. Bajo este esquema, ¿cuánto creen que, o cuál creen que va a ser el número que vamos a tener en el día 31? ¿Y cuál creen ustedes que va a ser el número que vamos a tener a final de mes? Si es que hacemos la sumatoria de los ahorros generados todos los días. ¿Mayor o menor a 30.000? ¿O cercana a 30.000? Veamos. Ahí está el número. O sea, fíjense cómo en la medida que vamos duplicando las ideas, al final podemos tener un número más que interesante. Ahora, obviamente, esto no quiero que se hagan con la idea de que a partir de mañana podemos generar ahorros de más de 20 millones de dólares. Evidentemente hay que irlo trabajando, hay que ir generando los sistemas que nos permitan administrar gran cantidad de mejoras. Va a depender de, obviamente, la cantidad de trabajadores. Hay una serie de factores que influyen, pero lo que quería que vieran es, miren la tremenda oportunidad que vamos a tener en las manos generando pequeños ahorros todos los días. No estoy hablando de que tenemos que generar ahorros de miles de dólares, sino que nos bastan con algunos centavos, pero que esos centavos sean multiplicados por muchísimas oportunidades de mejora que estamos visualizando en el día a día. Ahora, ¿cómo logramos esto? Ahí es donde tenemos que empezar a entender algunos conceptos. Y hay una pregunta: ¿cambio es igual a mejora, sí o no? En la práctica, un cambio no siempre implica una mejora, pero sí tenemos que entender que para mejorar vamos a necesitar cambiar. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Esa es la definición de locura de Einstein. Entonces, si es que queremos generar mejoras, vamos a tener que estar constantemente cambiando. Vamos a tener que acostumbrarnos a hacer experimentos, a hacer pilotos, a hacer pruebas, a ver efectivamente cómo vamos abordando los temas. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a vivir y a administrar todos los cambios que van a estar ocurriendo, entendiendo que no siempre van a significar una mejora. Y como bien nos decía Enrique, tenemos que aprender en ambos casos. En los errores también hay aprendizaje. Por lo tanto, el único error real, como decía Henry Ford, es aquel del que no aprendemos nada. Tenemos que empezar a meternos a estos sistemas de constante ensayo y error
que finalmente nos van a permitir mejorar en la medida que vayamos obteniendo conocimiento. Ahora voy a poner el siguiente escenario. Aquí, en este caso, se proyectó un cambio para poder reducir el tiempo de ciclo de un proceso y se implementó un cambio entre la séptima y octava semana. Cuando se midió en la semana 4, el tiempo de ciclo era de 8 horas y cuando se midió en la 11ª semana, es decir, después del cambio que se hizo, estaba, el tiempo de ciclo estaba en 3 horas. Ahora bien, ¿esa reducción fue una mejora, sí o no? ¿Qué diría usted? Entendiendo que es una reducción relevante y que apunta a un indicador que es importante para la organización. ¿Ese cambio fue una mejora, sí o no? Los voy a poner en, en 4 escenarios distintos, ¿no? En que vamos a ver los gráficos de esta data, ¿no? Que tenemos la semana 4, la 11 y en esta fecha se hizo el cambio y aquí aparecen las mediciones de varias semanas. El caso número 1, ¿ese cambio fue una mejora? No hay mejora, ¿verdad? Pero en la práctica lo que estamos viendo acá probablemente sea la variabilidad propia del proceso. O sea, el proceso tiene su propia variabilidad que puede ser inherente a cualquier proceso, y tuvimos la mala suerte o la buena suerte, dependiendo de cómo se mire, de que cuando lo medimos antes nos dio 8 horas y cuando lo medimos después nos dio 4 o 3 horas. Entonces, en la práctica no significa una mejora, sino que más bien va con la variabilidad propia del proceso. En este caso, ¿ese cambio fue una mejora? En este caso, hoy hicimos un cambio, podemos cantar victoria, pero la verdad es que si es que empezamos a mirar semanas atrás, este proceso ya venía reduciendo, quizás en la semana 1, en la semana 2 o en la semana 0, hicimos algún cambio que efectivamente empezó a bajar el tiempo de ciclo. Y aquí la verdad es que hicimos otro cambio, pero no se ve claramente que esto explique el, el resultado, sino que más bien aparentemente sigue la tendencia con la que venía. Caso 3. ¿Ese cambio fue una mejora? Esto es algo que ocurre muy frecuentemente en las organizaciones, en las empresas, que hacemos un cambio, oye, como estamos todos mirando, se genera un impacto, perfecto, victoria, pero en cuanto soltamos, dejamos de mirar el proceso, empieza a volver a su estado original. ¿Cuántas veces le ha pasado que están constantemente haciendo cambios y constantemente hablando de los mismos problemas? Porque realmente no se está solucionando nada, sino que más bien lo que se hace es tomar acciones que muchas veces no apuntan a solucionar la causa raíz. Por lo tanto, es como que cuando tenemos fiebre, nos tomamos paracetamol, baja la fiebre, pero en la práctica no solucionamos nada. Entonces, lo que suele ocurrir en estos casos es típico cuando no encontramos la causa raíz o cuando no estandarizamos después de aplicar las mejoras o no cambiamos nuestro estándar después de aplicar las mejoras. Entonces, en este caso, en el corto plazo sí un cambio y un tremendo, perdón, una mejora, una tremenda mejora. ¿Ya? Viene el salto que se pegó aquí de una semana a otra, bajó drásticamente el tiempo de ciclo, pero en la medida que fueron avanzando las semanas, fue aumentando nuevamente el tiempo. Cuarto escenario, ese cambio fue una mejora, ¿no?
Aquí parece que sí. Aquí ya se ve que tenemos nuestro, nuestro tiempo de ciclo, que se va moviendo ahí, y cuando hacemos el cambio baja y aparentemente se está manteniendo. Entonces, cuando, cuando vemos una mejora o cuando vamos definiendo una mejora, lo que tenemos que buscar es cómo generar un impacto que sea diferente de la variación común o de la variabilidad propia de cada indicador, digamos, de cada proceso. Obviamente que sea positivo, que sea relevante y a la vez duradero. O sea, que nos implique o que signifique que somos capaces de mantener en el tiempo estos resultados. Y por último, que sea un indicador de interés de la empresa. Entonces, ¿cómo estar atento a que cuando vamos generando mejora estén estos 5 elementos presentes para poderla ir, ¿no es cierto?, sosteniendo y mejorando realmente y no viendo solo resultados del corto plazo? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo resolver realmente los problemas, en que aquí tenemos un primer escenario en el cual ocurre alguna falla en algunos de nuestros equipos, por ejemplo, un par de personas, un par de horitas, resolvemos o parchamos el problema, y qué es lo que va a ocurrir a las 2 semanas, vuelve a fallar. Nuevamente, un par de personas a parchar el problema, y así nos mantenemos durante todo el año. Ahora, cuando hablamos de solucionar la causa raíz, lo que buscamos es que cuando ocurra alguna falla, juntamos a un equipo que nos permita identificar cuál fue la causa. Después vamos viendo efectivamente eh, cuáles son las contramedidas que van a ayudar a mejorar, digamos, este tema, o al menos controlar digamos, el proceso de mejor manera. Por lo tanto, generamos este equipo, un par de horas para determinar la causa, después preparar todo el tema para contramedidas, qué sé yo, nos dedicamos otro tanto de tiempo para eliminar la causa raíz, pero la gran diferencia es que esa falla no se vuelve a producir. Por lo tanto, el concepto es cómo invertir el tiempo y recursos desde un principio, la primera vez que ocurre, para que finalmente podamos generar un ahorro en el año. Piensen aquí, bajo este esquema de un par de personas, un par de horitas, llegamos a 104 horas al año, y podemos hablar de un número bastante más bajo cuando nos enfocamos en identificar la causa raíz. Ahora bien, ¿en cuál de los dos esquemas creen que están ustedes? ¿En el azul, apagando incendio, o en el verde, en que estamos en una organización que realmente ataca y se preocupa de identificar y atacar la causa raíz de los problemas? Ideal trabajar en empresas en que vamos identificando las causas y vamos evitando que se vuelvan a producir. Sin embargo, lo más frecuente es que estemos constantemente apagando los incendios, y como que pensamos que no tenemos tiempo para mejorar, no tenemos tiempo para hacer un análisis de causa raíz. Así como no tenemos tiempo para planificar, por lo tanto, no podemos aplicar el sistema de las planners porque no hay tiempo para tener una reunión de planificación. Error. En la medida que uno se hace el tiempo, vas ganando tiempo, es curioso, pero es así. Entonces, ¿cómo pasar del esquema en azul a el verde, en que estamos constantemente resolviendo e identificando la causa raíz de los problemas? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es proteger al cliente. O sea, si te ocurre un problema, ojalá que no, y hacer todo lo posible para que no llegue al cliente. Después definirlo y generar este plan de contención, o sea, cómo vamos describiendo de manera lo más detallada posible qué es lo que está ocurriendo. Después identificar la causa raíz.
¿no? ¿Cuáles son las causas? Ver efectivamente por qué se está generando o por qué se generó este problema, definir y designar las acciones que vamos a, con el cual vamos a, más que resolver, mitigarlo, el efecto del problema que estamos analizando. Y por último, evaluar y estandarizar, en que si el proceso o si el cambio fue bueno, estandarizamos; si es que no, volvemos atrás y vemos qué es lo que falló. Quizás no estamos implementando las acciones que dijimos que íbamos a implementar, o no la estamos implementando como dijimos que la íbamos a implementar. Quizás fallamos en la identificación de la causa raíz. Oye, lo que pensamos que era la causa al final no lo era, por lo tanto volvamos atrás. Entonces, ¿cómo ir generando estos ciclos de trabajo que nos permitan ir, digamos, resolviendo los problemas, dado que estamos haciendo un buen análisis de la causa y de esa manera estamos evitando que eso vuelva a ocurrir? Entonces ahí es donde aparece un ciclo que es el ciclo PSA, o también conocido como ciclo de Deming, que nos ayuda en este camino, que efectivamente nos da una estructura y una metodología para poder resolver los problemas. Es un ciclo que está basado también en el método científico. El, el objetivo del método científico en la práctica es el obtener conocimiento. ¿Cómo, cómo obtenemos conocimiento? A través de la observación, de la experimentación, de, digamos, de poder ir verificando con datos y hechos qué es lo que estamos observando. En ese sentido, observamos un proceso, un efecto, alguna cosa que queramos analizar, planteamos alguna hipótesis de por qué podría estar ocurriendo, y finalmente reunimos todos los datos hechos a través de experimentos que nos permitan validar o rechazar esta hipótesis. Entonces, lo que vamos a hacer en el pensamiento Lean es exactamente lo mismo: cómo empezamos a basar todas nuestras decisiones en datos y hechos concretos, no en lo que piensa el que tiene mayor antigüedad, no en lo que piensa el que tiene el mejor cargo, no lo que piensa el que habla más fuerte, sino que cómo vamos reuniendo todos los datos y hechos que nos permitan finalmente tomar mejores decisiones. Entonces, este ciclo PSA, que es la forma por la cual vamos a resolver nuestros problemas, o mediante el cual vamos a hacer los ciclos de resolución de problemas, tiene exactamente el mismo objetivo del método científico, que es el obtener conocimiento. ¿Para qué? Para desarrollar, probar e implementar un cambio. Por lo tanto, el cómo nos preocupamos como organización de ir o de estar constantemente buscando y mejorando nuestro proceso a través de el constante aprendizaje. O sea, cómo nos vamos preocupando de estar aprendiendo constantemente de lo que está ocurriendo en nuestro día a día a través de pilotos y experimentos que vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a planificar, hacer, chequear y actuar. El ciclo PSA del Plan Do, Check, Act. Entonces, cuando realizo la primera etapa de planificar, ahí es donde veo cuál es el objetivo, me pregunto cuál es el problema, hago ciertas preguntas y predicciones que requiero resolver, y nos planificamos para poder responder esas preguntas. O sea, nos planteamos una hipótesis y vamos planificando qué es lo que vamos a necesitar para poder validar o rechazar esta hipótesis. Para eso vamos a tener que ir al Gemba, ir al lugar de trabajo, y también vamos a tener que definir cuál va a ser el plan de trabajo que vamos a desarrollar, cuál es el plan para generar el cambio que queremos también probar. Después en el hacer, perdón,
ejecutamos nuestro plan de trabajo, recolectamos los datos que tenemos definidos, ¿ah? Empezamos el análisis de los datos. Aquí, ¿no es cierto?, es donde ejecutamos nuestro piloto o experimento. En base a los datos vamos viendo si es que podemos validar o rechazar la hipótesis y medimos para poder chequear. En la tercera etapa del check, ahí terminamos nuestro análisis de datos, vemos cuáles fueron los datos versus las predicciones, o sea, qué es lo que se supone que iba a ocurrir o qué es lo que dijimos que podría ocurrir versus qué es lo que realmente ocurrió. Por lo tanto, vamos haciendo el seguimiento a nuestros indicadores y vamos viendo si es que realmente mejoramos o no. Y finalmente, en la cuarta etapa del act o actuar, ahí vemos y analizamos si es que el cambio fue bueno, estandarizamos, ¿ah? Si es que fue malo, ajustamos nuestro plan y vemos realmente dónde estamos, dónde fallamos. Si es que fallamos en que no definimos bien el problema o no hicimos adecuadamente cuál la causa o la identificación de la causa, o si es que realmente no ejecutamos lo que dijimos que íbamos a ejecutar, o también si es que realmente eh, no conducimos de buena manera nuestro plan. Entonces, la medida que vamos haciendo nuestro ciclo de mejoramiento, vamos viendo de manera estructurada el cómo vamos siguiendo nuestro método científico para poder basar nuestras decisiones en datos y hechos concretos. Aquí otra forma de verlo es como en el plan definimos primero el qué, o sea, cuál es el problema y el análisis del problema, el por qué está ocurriendo, identificando las causas, el cómo planteamos resolverlo o controlarlo, con la planificación de las contramedidas, opciones a ejecutar. Después en el do hacemos la implementación, en el check confirmamos el resultado y finalmente en el act estandarizamos o volvemos atrás para ver dónde nos equivocamos o dónde fallamos. Entonces lo que vamos haciendo es ir generando varios ciclos PSA que nos permitan ir mejorando en el día a día. O sea, vamos haciendo múltiples ciclos que finalmente nos permitan ir avanzando en la dirección correcta. Entonces, para eso hay algunas herramientas básicas de la resolución de problemas que nos pueden ir ayudando, que vamos a ir analizando algunas de ellas. La primera son las planillas de inspección u hojas de verificación, que lo que nos permite es ir registrando para poder observar tendencias y dispersiones en los datos que estamos analizando, o sea, cómo ir registrando información y que en la medida que la vayamos registrando, valga la redundancia, podamos ver ciertas tendencias, cierta dispersión y efectivamente poder entender de mejor manera cuál podría ser el problema que estamos analizando. Acá, por ejemplo, si es que viéramos los problemas de calidad en un curso X, que ocurre los lunes, miércoles y viernes, podemos ir analizando posibles problemas, por ejemplo, errores en las diapositivas, cortes de conexión, sincronización con el video, si es que se escucha entrecortado o no, o ruido en el ambiente, y vamos registrando cada vez que ocurre uno de estos eventos, ¿no? Por lo tanto, y por ejemplo acá en el día lunes hubo 2 errores en la diapositiva, el día miércoles 1 y el viernes hubo 3. Entonces, podemos sacar 2 tipos de estadísticas. El primero, cuál es el problema que se repite con mayor frecuencia y también qué es lo que está pasando en la medida que va avanzando en los días. Entonces, si tenemos que escoger algún foco, en este caso, qué es lo que está pasando con la corte en conexión y qué es lo que está pasando con los micrófonos que se está escuchando entrecortado. Ahora bien, también podemos graficarlos de otra forma, que en este caso estamos viendo un peso de un X ensamble en kilo,
y vemos que en el fondo la tolerancia aquí está entre 1,7 y 2,7. O sea, si está entre 1,7 y 2,7, entendemos que el proceso está controlado, y si es que se escapa acá, ahí entendemos que hay algo que no está dentro de los límites permitidos. Por ejemplo, si lo que estuviéramos viendo acá fueran paquetes de chocolate que están vendiendo el productor, como cliente decimos: "Oye, voy a empezar a pesar cada bolsa que me entrega este proveedor de chocolate o este fabricante de chocolate", y vemos que los paquetes que están en este sector, o sea, más allá del 2,7, el cliente está súper contento porque le tocó bastante más peso del que estaba comprometido. Sin embargo, el cliente está contento, pero la empresa está perdiendo dinero porque le está entregando mayor producto, digamos, que lo que el cliente realmente espera. Ahora bien, si es que estamos en el otro lado, en el otro extremo, y estamos bajo el rango de tolerancia, ahí quiere decir que la empresa se está ahorrando dinero, pero el cliente nos podría demandar porque le estamos entregando menos producto del que él piensa que está comprando. Otra herramienta interesante que es parecida al gráfico que te acabo de mostrar, que era una planilla de verificación que tenía medido el concepto de los gráficos de control. Que esta es una herramienta que se utiliza muchísimo en Six Sigma, porque requiere cierta data para armar estas curvas, pero básicamente vas registrando diferentes datos durante digamos, el proceso, y con la ayuda de las estadísticas defines dos límites. Un límite superior, que sería esta línea más negra que está acá arriba, y un límite inferior, que sería la línea que está aquí abajo. Mientras el proceso se mantenga dentro de esta banda, se entiende que el proceso está controlado. En la medida que algún punto del seguimiento se me sale, tanto hacia arriba como hacia abajo de las bandas, quiere decir que el proceso está descontrolado. Por lo tanto, necesita algún mejoramiento. Otra herramienta que se utiliza con mucha frecuencia son los diagramas de flujo, entendiéndolos como una representación gráfica de cada una de las secuencias, etapas, pasos que se requieren para ejecutar un proceso. Y la idea principal está en cómo entender o cómo ayudar a las personas a entender realmente qué es lo que está ocurriendo, cómo están ejecutando el proceso, además de darnos la oportunidad de poder analizarlo, desafiarlo y buscar oportunidades de mejora. Lo que no se entiende no se puede mejorar, y frecuentemente nos encontramos en las organizaciones con que creemos que entienden los procesos, pero no los entienden realmente. Si ustedes les preguntan a personas de diferentes áreas, pueden tener diferentes visiones de lo mismo que estamos todos visualizando. Por lo tanto, al ir haciendo estos diagramas de flujo, una de las cosas que nos ayuda bastante es asegurarnos que estamos todos entendiendo lo mismo y cómo vamos conceptualizando estos procesos. Para eso también nos puede ayudar el mapeo del flujo de valor o el Value Stream Mapping, que entiendo lo vieron anteriormente, por lo tanto no vamos a profundizar, pero es una visualización gráfica también de qué es lo que está ocurriendo, cómo están ocurriendo las operaciones, y efectivamente nos va a ayudar a encontrar muchísimas oportunidades de mejora. En el último Value Stream Map que hicimos hace un par de días atrás, en una sesión de 2 horas, aparecieron algo así como 50 oportunidades de mejora del proceso que estamos analizando, para que se haga una idea de lo que puede ocurrir en la medida que hagan un Value Stream Map. Otra herramienta importante son los histogramas, que algunos recordarán también de la universidad o del colegio, pero básicamente
son un gráfico de barras que nos indica con cuánta frecuencia está ocurriendo un evento, una cierta categoría. Entonces nos va a permitir, en base a cómo lo estemos agrupando, entender de mejor manera cuál es el problema, qué es lo que está realmente pasando. En el ejemplo que está aquí en el gráfico, aparecen estas 4 barras. Esta era una empresa que utilizaba bastantes camiones y llamaba la atención que al inicio del turno había una cola interesante, digamos, de camiones esperando para poder cargar combustible. Bien, lo que hicimos fue, veamos los registros y empecemos a entender el problema. La sorpresa fue cuando vimos que en la práctica habían muchísimos eventos, o sea, más del 50% de las veces que iban a cargar combustible, iban cuando en la práctica les quedaba más de la mitad del estanque lleno. O sea, se formaba una tremenda cola, iban muchos operadores juntos a colocar petróleo y más de la mitad colocaba petróleo cuando le quedaba más del 50% de la carga. Cuando empezamos a preguntar por qué, llegamos a dos causas raíz, o dos causas que podían explicar el problema. Primero, los estanques de los medidores, perdón, los medidores del estanque no funcionaban correctamente. Ante lo cual yo les dije, miren, ¿saben qué? Yo le encuentro toda la razón a los operadores. Si yo fuera operador de este camión y no confiara en su medidor de combustible, yo sería el primero en echar petróleo por si acaso. O sea, entre echar petróleo varias veces y, eh, y quedarme botado porque no cargué petróleo en la mitad del camino con todos mis compañeros riéndose de mí, la verdad es que yo sin dudarlo iría a cargar petróleo a cada rato para no pasar por ese efecto. Entonces, si es que el medidor está malo, primero tenemos que agregarlo el nivel para que esto funcione bien. Y el segundo hallazgo que se dio es que no había un protocolo para la carga de petróleo. O sea, efectivamente, cada operador iba cuando quería sin haber ordenado ese flujo. Entonces, lo que se hizo fue un protocolo para definir primero quién da la instrucción para cargar petróleo y cuándo se debiera ir a cargar petróleo. Asociada a la anterior herramienta que se llama los gráficos de Pareto, que es una variación del histograma tradicional, en el sentido que en el gráfico anterior tenemos categorías y la cantidad de repeticiones que van ocurriendo. En este caso es un histograma que ordenamos desde el más frecuente al menos frecuente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un proyecto que está aplicando el sistema Last Planner, y aquí estamos analizando cuáles son las causas de no cumplimiento de las últimas 4 semanas. El histograma es un gráfico que se construye a dos ejes, en que en el eje aquí a la izquierda tenemos la cantidad de ocurrencias y en el eje a la derecha tenemos el porcentaje acumulado. Y aquí tenemos cada una de las categorías ordenadas desde la que ocurre con mayor frecuencia a la que ocurre con menor frecuencia. ¿Cómo se lee esto? Aquí, por ejemplo, la primera causa, que es falta de material en obra, ocurrió 25 veces, y aquí es donde vemos esta curva que vamos acá, y eso me explica cerca del 30% de los no cumplimientos de mi programa. Si es que no vamos a la segunda causa, que es falta de despacho en despacho interno, esta ocurrió 23, 24 veces, y si nos vamos a la curva naranja, podemos ver que aquí, digamos, entre la 1 y la 2 explican
el 50% de las causas de no cumplimiento. Entonces, así vamos sumando categorías hasta que llegamos al 80%. Por lo tanto, ahí vamos definiendo cuál es el foco de nuestra mejora. O sea, en estas categorías deberá estar el foco, porque son las que más impacto están teniendo actualmente en la obra. Entonces, el gráfico Pareto, el conocido también como el 80-20, o sea, cuál es el 20% de las causas que implica el 80% de los incumplimientos en este caso. Hay otro ejemplo de cómo podemos ir identificando cuáles son las causas de no cumplimiento en las últimas 4 semanas y que nos va dando un foco para ir trabajando e ir analizando realmente qué es lo que está ocurriendo. También están los diagramas de dispersión o gráficos de correlación también que lo pueden haber escuchado, que lo que busca es cómo entender la correlación que existe entre dos variables distintas. En que aquí está la variable 1 y la variable 2, y lo que buscamos es la correlación que pueda existir. Por ejemplo, en este caso, hay una correlación positiva, o sea, en la medida que la variable 1 crece, la variable 2 también aumenta. Si es que fuera en otro sentido, digamos, si tuviéramos varios puntos que van desde aquí hasta acá, sería una correlación negativa, o sea, desde que sube una, la otra va bajando. Y por último, si tenemos puros puntos dispersos por ahí, podemos llegar a la conclusión de que no existe ninguna correlación entre ambas variables. Un ejemplo de esto es eh, cuando se grafica el PPC o el porcentaje plan completado en las planners con los índices de productividad o algún indicador de productividad que tenga la empresa. En algunas investigaciones se ha encontrado una correlación positiva entre lo que dice, o en fondo, que a mayor PPC o mayor porcentaje plan completado, tengo mayor productividad. Por lo tanto, el ir midiendo el PPC, que es un indicador relativamente sencillo de medir, lo que voy haciendo es cómo puedo ir indirectamente midiendo cómo va evolucionando también la productividad. Hay una herramienta que, a mi juicio, se conoce bien, se aplica, o se conoce mucho, pero se aplica poco, que nos sirve mucho para hacer el análisis causa-efecto, son los diagramas de Ichikawa, ¿no? O espina de pescado, por su forma que tiene, o Ichikawa por el creador, digamos, un japonés de apellido Ichikawa. Ahí lo que buscamos es cómo ver en este diagrama las posibles causas que están explicando un efecto o problema que estamos analizando. Por lo tanto, ahí lo que hacemos en nuestra espina es que tenemos nuestras causas principales y cuál podría ser la subcausa que está originando o que tiene como efecto este problema que estamos analizando. Entonces, nos, nos, nos ayuda a encontrar cuáles son las posibles causas que están explicando un efecto en estas categorías que fueron propuestas originalmente, pero que hay algunas empresas que las han modificado de acuerdo a la realidad que tiene cada empresa. Entonces, ahí están las causas que se podrían originar en el método, que en el fondo cuáles son los pasos, los procedimientos, instrucciones, etcétera, que le estamos entregando a los trabajadores que estamos siguiendo, que podrían explicar el efecto que estamos estudiando. Desde el punto de vista de la máquina, cuáles son los equipos, maquinaria, instrumentos que estamos utilizando, que podría efectivamente, debido a eso, estar causando algún efecto no deseado. La medida desde el punto de vista de la medición que estamos realizando, del efecto estudiado, y que ahí lo que podemos ver es que a veces realmente el problema
no existe o que no es lo que se está midiendo, por lo tanto podemos fallar en la detección. Medio ambiente, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que está pasando en nuestro entorno cuando estábamos ejecutando la actividad y cuando ocurrió este efecto? En cuanto a mano de obra, qué es lo que podríamos atribuirle a las personas que están involucradas y por último a los materiales. Entonces aquí podemos asumir una situación completamente hipotética, algo que jamás me ha pasado y yo sé que a ustedes tampoco. Se nos quemó la carne en la parrilla o estamos haciendo una barbacoa, un asado de estos con carbón, con leña, y se nos quemó la carne en la parrilla. Entonces yo les quiero pedir que me digan posibles causas de por qué podría haber ocurrido esto. ¿Qué podría haber pasado que se nos quemó la carne en esta barbacoa o en esta parrilla, ¿ah? En nuestro fuego o esta carne a la leña? ¿Quién me podría decir alguna causa que podría explicar que se nos haya quemado la carne? Parrillero distraído, pusieron la carne con el fuego alto, ahí quizás no cuidamos el tiempo. Demasiado carbón. ¿Qué podríamos decir en cuanto a los materiales? Carne muy delgada, quizás el carbón está húmedo. De la máquina, ¿se nos ocurre alguna causa, no? ¿Qué podría haber pasado con la parrilla, por ejemplo? No está engrasada, muy cerca del fuego. Y ahí tenemos algunas, uno podría decir también medio ambiente, que hay demasiado humo, mucha humedad, poca humedad, porque había mucho viento, vamos a colocar aquí viento, humo, iluminación, en medida uno podría decir no está quemado, etcétera. Entonces, lo que hacemos con nuestros equipos es exactamente el mismo proceso que hicimos recién. Oye, hagamos una lluvia de ideas de por qué podría estar ocurriendo este efecto. ¿Por qué tenemos un bajo rendimiento? ¿Por qué estamos gastando más material de lo necesario? ¿Por qué estamos con sobrecosto? ¿Por qué no están llegando los materiales a la obra? Etcétera. Y empezamos nuestra lluvia de ideas. Una vez que tenemos nuestra lluvia de ideas, empezamos a descartar. En que van a haber algunas que podemos descartar rápidamente. Por ejemplo, sin experiencia, hoy la verdad es que yo he estado en otros asados con este tipo y tiene hartas horas de vuelo en cuanto a la preparación de asados. Que la parrilla no está engrasada, mira, la verdad es que está engrasada. El que no está quemado, la verdad es que sí está quemado. Ahora, todos estos descartes no se hacen por lo que yo pienso, no se hacen por lo que estimo que está ocurriendo, sino que se hacen porque reunimos la evidencia necesaria para poder definir o sustentar el que esa causa no está explicando el efecto que estamos analizando. O sea, por ejemplo, hoy había viento, sacarse el no, no creo, mira, la verdad es que yo pienso que no es eso, sino que vamos a buscar los registros de viento ese día y ver las condiciones que tenía el lugar en lo que estábamos haciendo, enlazado para ver si es que efectivamente eso podría haber explicado que se nos haya quemado la carne. Demasiado carbón, mira, la verdad es que vamos a revisar cuánto carbón se colocó, pero seguimos o tenemos un estándar de tantos kilos de carbón por kilos de carne, por lo tanto vamos a chequear si es que eso fue o no fue. Entonces, van a haber algunas que vamos a rescatar, o vamos a poder, perdón, sacar de nuestro análisis causa-raíz de manera más rápida porque tenemos la información, tenemos donde rescatar la información que nos permitan sustentar eso. Van a haber otros casos en los que
la información quizás está, pero no está tan simple de ver y vamos a tener que procesar un poquito la información que tenemos disponible. Y en otros casos, la verdad es que no está la información, por lo tanto vamos a tener que generarla, hacer mediciones del terreno, etcétera. Pero vamos, en resumen, primero lluvia de ideas con todo el equipo, posibles causas, y después vamos descartando en base a datos y hechos concretos. Por lo tanto, una vez que vamos descartando, nos vamos quedando con las posibles causas que explican de mejor manera ese efecto. Aquí un ejemplo, esto ocurrió en un proyecto allí en el norte de Santiago, en que eran edificaciones en extensión, o sea, básicamente casas que se están construyendo, condominios de casa. La actividad que se realizar la albañilería que está haciendo el cuello de botella o la que está retrasando al resto de las actividades. El ritmo real que estaban teniendo eran 4,5 casas por semana y el programa nos estaba pidiendo 6 casas por semana, que sería el gráfico que está ahí. En verde, lo que nos pide el programa que tenemos que avanzar, y en rojo, lo que realmente estamos avanzando. Si es que ustedes les dijeran, señores, tenemos que subir el ritmo de trabajo de 4,5 a 6 casas a la semana, ¿cuál es la primera solución que se les viene a la cabeza? Antes de haber pasado por estos cursos de Lean Construction, ¿cuál es la primera solución que se nos viene a la cabeza a muchos de nosotros? Más recursos. Oiga, jefe, si quiere subir la producción, necesitamos meter más gente, una cuadrilla más por lo menos. Esa era la discusión que está instalada, en que el residente está viendo al subcontratista que ya era más gente y el subcontratista decía, no voy a traer más gente. Entonces, ¿qué es lo que haría un pensador Lean? Ir al Gemba, ir al lugar donde está el trabajo, y antes de eso analizar también cierta información. Oye, mira, nuestro ritmo real son 4,5, con la gente que tenemos y la cantidad de cuadrillas que tenemos, podríamos hacer 7,5 casas a la semana. Por lo tanto, estamos trabajando a un 60% de nuestra capacidad, estamos perdiendo un 40% de nuestra capacidad por algún motivo. Y en nuestro ritmo programado es de 6 casas, por lo tanto, tenemos o deberíamos tener en teoría todavía un 25% de capacidad ociosa con este ritmo que está definido. ¿Se fija el problema que tenemos? O sea, tenemos un ritmo más bajo que el programa, pero con la gente, las cuadrillas que tenemos, podríamos estar haciendo muchísimo más de lo que realmente estamos haciendo hoy por hoy. ¿Qué es lo que pasó cuando fuimos al Gemba? Esta fue la foto que pude sacar ese día. ¿Qué me pueden decir de esa foto? La hora partía la jornada a las 8 de la mañana. Si es que hubiéramos llevado más personas, ¿qué hubiéramos tenido que comprar? Más carretillas, ¿no? Ahí estando ahí, porque no sé si alcanzan a ver, pero aquí eran dos los que estaban ahí sentados. ¿Por qué estaban haciendo o por qué estaban sentados estos tipos ahí sin hacer nada? En la práctica estaban esperando la mezcla, o sea, adhesivos para pegarlo. Estaban esperando efectivamente la mezcla. Entonces, no es que los tipos no querían trabajar, sino que no les estábamos dando las condiciones para que puedan hacerlo. Oye, nos acercamos, ¿qué les pasó? No, jefe, lo que hace es que nos faltó mezcla. Le faltó mezcla. ¿Y eso es algo que ocurre frecuentemente o es primera vez que lo ocurre? No, la verdad es que nos ocurre con cierta frecuencia que nos quedamos sin mezcla. Perfecto. ¿Y qué más te pasa? ¿Qué otras cosas te pasan que te paralizan en tu flujo continuo o tu flujo de trabajo continuo? No, y la verdad es que a veces se nos corta la luz, se nos corta el agua,
tenemos problemas con las escalerillas, que otro material que necesitan para trabajar, etcétera. Entonces, en la práctica, no sacábamos nada con llevar más gente y el subcontratista tenía toda la razón del mundo. Aquí está cómo fue quedando el diagrama, pero vimos que ahí en el método también teníamos capacidad que estábamos perdiendo por rehacer trabajo, que eso no era ocurrir. Planificación de la actividad, la verdad es que al final se descartó, no pasaba por ahí. Pérdida de material también se descartó, no pasaba por ahí. La falla del silo y la ubicación del silo, o sea, el silo fue pensado para la primera etapa y ya iban en la sexta etapa, por lo tanto, el silo está bastante lejos ya. Cortes de agua, cortes de luz, falta de falla de mano de obra, y eso también se descartó, y falta de materiales en general. Entonces, el subcontratista, como les decía, tenía toda la razón. No sacaba nada con llevar más personas, con llevar otra cuadrilla, si es que primero no era capaz de llegar con el suministro de agua y luz a terreno. Si es que primero no era capaz de llegar con los materiales a terreno, si es que no solucionamos el por qué se está generando retrabajo, ¿no? O sea, ahí veíamos cómo está el viejito tratando de, el maestro, digamos, tratando de restablecer sobre el suministro de agua. Otro tema que vimos, que analizamos un minuto, eran estos pallets que quedan completos, instalados o en terreno, digamos, pero lejos de las casas en que estaban avanzando. Por lo tanto, no eran de tanta utilidad. Entonces, ¿cómo vamos generando las condiciones para poder sacarle el mayor provecho a nuestra gente? Y aquí es donde viene la pregunta del millón. O sea, tenemos un ritmo real de 4,5 casas por semana, un ritmo potencial de 7,5 casas por semana. El plazo estimado, o sea, les quedan todavía 65 casas por construir a la tasa de 4,5 casas por semana, nos íbamos a demorar 15 semanas. Si es que logramos el máximo potencial de 7,5, llegábamos a 9 semanas. Y si es que logramos retomar el plazo que estaba programado, íbamos a terminar en 11 semanas. La pregunta ahí es, ¿cuánto nos cuesta una semana de atraso? ¿Cuál es el costo de los gastos generales de obra? Por ejemplo, estar una semana adicional en la obra. ¿Qué multas podríamos tener que asumir por posibles atrasos que se vayan generando? Entonces, uno puede colocar toda esa información sobre la mesa para poder saber también cuánto estamos dispuestos a invertir para solucionar este tema. Porque realmente se puede traducir en un tema de costo-beneficio. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir para evitar este desperdicio que estamos analizando y obtener algún beneficio? Entonces, la herramienta que hay, no me equivoco, que la vieron, los 5 por qué, sí me gustaría detenerme en algunos puntos y la importancia que tiene. ¿Qué está ocurriendo ahí en la foto? Bien, ahí están los ingenieros de la NASA, ¿no es cierto? Revisando qué pasó, por qué juego funciona ese computador. De hecho, aquí yo creo que este personaje está sufriendo, está temiendo por su cargo, que va a perder su trabajo. Y la persona a la sola le dice, oiga jefe, ¿sabe qué? Yo no entiendo mucho computadores, pero quizá el problema está por acá. ¿Cuál es la solución a ese problema? Conectarlo ya. Ahora pregunta, ¿el conectarlo va a impedir que eso vuelva a ocurrir? No, ¿verdad? Y veamos algunas preguntas adicionales. Primero, ¿por qué el computador no está funcionando? ¿Por qué no está conectado, no está enchufado? ¿Y por qué no está conectado? Porque el cable fue tirado. ¿Por qué el cable fue tirado? Porque está ahí al paso, al camino. ¿Por qué está el camino? Porque el cable es muy largo. ¿Y por qué es muy largo? Ya deja de preguntar tonteras. ¿Qué soluciones, qué acciones se nos ocurren ahora?
¿qué podríamos hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Ver la coca del cable, esa palabra es nueva para mí. O sea, no- no- puede ser ver el largo del cable, la ubicación. ¿Qué más? ¿Qué otra acción se les podría ocurrir? Fijarlo a la pared, ¿no es cierto? Podría ser una alternativa, pero la solución, si ustedes se fijan, ya no es conectarlo, sino que puede ser enrollar el cable, fijarlo a la pared o mover el computador y colocarlo más cerca del enchufe. Ahora bien, lo que suele ocurrir es que esta primera acción que se nos viene casi inmediata a la cabeza, de estar conectado, bueno, conéctalo, puede ser tan fácil de hacer que la repetimos una y otra vez sin cuestionarnos qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, el, en la práctica, lo que tenemos que estar buscando es cómo salir del modelo azul que les mencionaba hace un rato, que sería equivalente a estar constantemente conectando el equipo. Pues se desenchufó ya, lo conecto, se volvió a desenchufar, bueno, lo vuelvo a conectar y así podemos pasar mucho tiempo en este concepto de fallo, parcho y voy constantemente apagando incendios. Entonces, la importancia de evitar que eso vuelva a ocurrir. Aquí otro ejemplo. Imagínense que estamos aplicando las planners y estamos analizando alguna causa de no cumplimiento y podemos preguntarnos por qué no realizamos la actividad X, por qué no llegó el material. Si es que no llegó el material, miramos al área de compra, ¿no? Adquisiciones. Oye, ¿qué te pasó que no fuiste capaz de llegar con el material? ¿Por qué no llegó el material? Porque el proveedor no lo despachó. Por lo tanto, ¿a quién miramos ahora para mejorar o qué proceso íbamos a mejorar? Eso es tema del proveedor. En el fondo, y si no llegó el material, bueno, miramos a los proveedores. ¿Por qué el proveedor no lo despachó? Porque se lo solicitamos hace 3 días. Por lo tanto, ahí ya miramos a producción. ¿Y por qué se lo solicitamos 3 días? Porque no está clara la especificación. Así es que nos vamos ahí a revisar el área de diseño. Si ustedes analizan lo que acabo de mostrarle, en cada uno de los por qué llegué a un proceso distinto, con responsables distintos. Por lo tanto, en la medida que no encontremos la causa raíz, lo que nos puede estar ocurriendo es que vamos a estar mejorando el proceso equivocado. Vamos a estar gastando recursos en mejorar algo que no es la causa de lo que estamos viendo. O sea, podríamos hacer maravillas con el proceso de compra y ahora lo más rápido que hay, el super fast track, pero si no logramos o si no logramos acelerar finalmente los diseños, poco es lo que vamos a poder avanzar. Entonces, la relevancia, insisto, es cómo podemos fallar desde el punto de vista de que mientras no encontremos la causa raíz, podemos estar implementando o interviniendo el área equivocada, mejorando finalmente el área equivocada. Ahí también, obviamente, se llama 5 por qué, consiste en preguntarse 5 veces por qué, pero en algunos casos podrán ser 3, en otros podrán ser 6. En fondo no es un número tajante, sino que va a depender también del tipo de problema, pero el concepto está en cómo preguntarse por qué, para llegar finalmente a la causa raíz. O sea, aquí arriba tenemos la percepción del problema, vamos trabajando para clarificarlo, definir cuál es el problema realmente, comprender cómo se hace el trabajo yendo al Gemba y en la medida que vamos preguntando por qué, vamos a pasar desde la causa directa hasta llegar a la causa raíz. Entonces, lo que nos puede ir ocurriendo es que estamos viendo nuestro efecto que estamos analizando con Ichikawa,
vamos descartando algunas en base a los datos que tenemos disponibles, algunos otros también los vamos descartando en el tiempo, en la medida que vamos rescatando la información, vamos viendo las posibles causas, y aún así puede que todavía no lo tengamos del todo claro. Por lo tanto, a esas posibles causas que no están tan claras, podemos aplicarle también los 5 por qué. Oye, esto es una causa, pero no sé por qué se está originando, no tengo idea por dónde resolverla, por lo tanto, pues una causa aparente en que en la medida que vamos preguntando por qué, podemos encontrar finalmente la solución o la acción que nos va a controlar de mejor manera el problema que estamos observando. Entonces el diagrama de Chicagua puede funcionar perfectamente en conjunto con los 5 por qué, dependiendo del tipo de problema que estemos analizando. Una vez que encontramos la causa raíz, nos vamos a las contramedidas. En que aquí les quería hacer el siguiente ejercicio. Si tiene una hoja de papel ahí a mano y un lápiz, o si quieren hacerlo ahí en la pantalla, da igual, pero en el fondo el desafío es que dibujen este patrón de 9 puntos y tienen que unir todos los círculos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz o el dedo del papel. Tomémonos algunos minutos para ver cómo les va con eso. Probablemente varios tienen esquemas como este, como el que está acá, en que de alguna u otra forma se nos queda fuera algún circulito. Entonces, la solución va como ahí. Ahí estoy haciendo la línea. Ahí están unidos los 9 puntos, ¿no? Aquí voy con esto, muchas veces los límites para la mejora y para el espacio de solución nos lo imponemos nosotros mismos. O sea, poco habrán hecho algo como esto, ¿no es cierto? O como el dibujo que yo les hice. Sin embargo, en la práctica eso ocurre en el día a día en la organización, en que nosotros mismos nos ponemos ciertas barreras, ¿no? Ciertos paradigmas que nos impiden avanzar o buscar un espacio de solución distinto. Yo nunca dije que las líneas tenían que estar dentro del borde. Eso fue algo que nosotros mismos nos impusimos y por lo mismo quizás no llegamos a la solución. Por lo tanto, cuando implementamos las contramedidas y cuando pensamos qué contramedida implementar, ahí la idea es abrir la mente y crear muchas ideas probables posibles que nos permitan, insisto, en ampliar nuestro espacio de solución. ¿Han visto esta imagen o no? ¿Qué creen que son los círculos en rojo? Impactos de bala. Ahí esto fue un estudio que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en que los americanos vieron que estaban perdiendo muchos pilotos, por lo tanto, quizás un análisis o hicieron un análisis de los aviones que regresaban a casa para ver dónde habían recibido los impactos, y este fue el diagrama con los impactos que habían recibido los aviones que llegaban a casa. Dado eso, ¿qué acción tomarían en este caso? Si es que ustedes se hubieran enfrentado a ese diagrama y les piden, señores, tenemos que salvar más vidas, aquí están el donde reciben los impactos de los aviones que regresaron.
¿Qué acción se te ocurre hacer dado este diagrama, esta información? Si es que te encargan que tienes que salvar más vidas, ¿qué es lo que harías teniendo la información de dónde recién los impactos los aviones que volvieron a casa? Lo que a muchos se les puede venir en la cabeza es, oye, blindemos o mejoremos la resistencia de donde están los puntos rojos. Puede sonar súper razonable, vamos y mejoremos o reforcemos ahí donde están los puntos rojos. Sin embargo, lo que cuenta la historia es que alguien por ahí dijo no. O sea, la información que tenemos son de los aviones que están regresando a casa. O sea, en que las personas que estaban o varias de las personas que estaban dentro del avión se salvaron y pudieron volver. Sin embargo, la información que nos falta es a dónde les dieron a los aviones que derribaron. Entonces, si esto, o cuando reciben impactos de bala, si lograron volver a casa cuando recibieron impactos de bala en estas ubicaciones, bueno, quizás lo más sensato sea reforzar la zona en que no tenemos registros de impacto de bala, porque eso quiere decir que los que les dieron ahí los derribaron y no fueron capaces de volver. Que dicho después o analizándolo tiene toda la lógica porque están los motores, está la cabina y está este sector que es el más delgado del avión. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que fomentar el pensamiento creativo en nuestros proyectos, en nuestra obra, para que demos espacio que se describan los problemas y demos espacio para que las soluciones puedan ser lo más, entre comillas, locas posible? O sea, ampliar el espacio de solución para después acotarlo. Para eso también existen algunas herramientas que nos pueden ayudar. Ahí está el concepto de Pocayoke. Entonces esto, digamos, nace desde el concepto de que Shigeru Shingo, uno de los ingenieros de la Toyota, él era la idea de que tener cero efecto es absolutamente posible. O sea, hay que desprenderse la idea de que los defectos son una parte normal de la fabricación, decía él. El tener cero efecto es posible y tenemos que buscarlo constantemente. Ahora, en la construcción estamos acostumbrados a los checklists, ¿no? El revisar, verificar si es que efectivamente podemos garantizar de alguna u otra manera la calidad. Ahora, lo que ocurre con estos checklists es que no impide que los errores ocurran, sino que más bien que impiden que llegue al cliente final, lo cual también es positivo, pues no tan positivo como dejar de cometer errores. ¿Ah? Y de hecho, los checklists no, y los procesos de inspección, aunque sean sucesivas, en general son muy ineficientes. O sea, nos atajarán cierta cantidad de efectos que se nos van a los clientes o antes que se les vaya a los clientes, pero son tremendamente ineficientes. Entonces, para trabajar el cero efecto, ahí hay tres patas, por decirlo así. Uno, el, digamos, no aceptar los defectos, el no causarlos y el no pasarlos. Para no aceptar, no causar y no pasar los defectos, primero tenemos o solemos tener una inspección en la recepción, ¿verdad? En que comprobamos la ausencia de errores antes del proceso y no aceptar estos errores, una autoinspección para no causar defectos en el proceso y por último también una comprobación final después del proceso. Ahora hay el concepto que se llama el Pocayoke, que en la práctica un Pocayoke es un dispositivo que a prueba de, o sea, cómo diseñamos el proceso de manera tal que le sea muy difícil al usuario cometer un error. Por lo tanto, en la medida que ocurre un error, por ejemplo, no miramos a la persona, sino que miramos al proceso. Y nos preguntamos cuál es la parte del proceso que le está permitiendo a esa persona cometer un error. Por lo tanto, están estos dispositivos Pocayoke que lo que nos ayuda es
a cómo evitar que los errores ocurran, cómo evitar ciertos desperdicios asociados a estos errores, trabajando en etapas tempranas en el diseño del proceso. Por lo tanto, cómo diseñamos el proceso para que sea a prueba de. Ahí, en el fondo, está un ejemplo del área de la salud en que las líneas de vacío tienen ajustes cuadrados y las líneas de oxígeno ajuste redondo. O sea, por más que yo trate de conectar el oxígeno al vacío y viceversa, no voy a poder porque el conector no le hace, por decirlo así. ¿Cuántos de ustedes han recibido una capacitación para conectar un cable HDMI al computador? ¿Cuántos? ¿Hay alguno que recibió una capacitación de eso? No, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿cuántos de ustedes no son capaces de ejecutar ese proceso ya a la primera? Por la forma. O sea, oye, yo miro el conector, tiene esta forma bien extraña, miro el computador, oye, mira, tiene una entrada que se ve similar, a ver, sí, bingo, aquí va. Entonces, ¿cómo? Me gusta esta imagen, si es que tú puedes hacer esto, o sea, si es que puedes realizar este juego con estos bloques, entonces puedes trabajar conectando los diferentes periféricos de un computador. ¿Hay algún otro ejemplo? La llave del agua que diferencia el agua fría con el agua caliente. La tarjeta SIM de los teléfonos, ¿por qué creen ustedes que les falta un pedazo? No es por ahorrarse material, no es porque sea más bonita, sino que es para que cualquier usuario pueda insertar la tarjeta SIM en su teléfono bien ya la primera. No tiene cómo insertar la red porque si no, no va a encajar en la parte en que uno la coloca para poderla empujar después hacia dentro del teléfono. Por lo tanto, por mucho que quiera cometer un error, va a ser muy difícil que cometa un error. ¿Qué son estas ranuras que se ven ahí en el pavimento? ¿Para qué son? Alertas para no salir del carril. O sea, me puedo estar quedando dormido, puedo estar distraído, y si es que empiezo a salir del carril, cuando el neumático pesa esa ranura, la verdad es que el ruido que se genera es tremendo. Entonces, por mucho que esté distraído, con esto evito que se salgan de la pista. Lo mismo este otro tipo en que por muy distraído que vaya cruzando la calle, no voy a poder seguir porque me encuentro una barrera física que me impide hacerlo. No sé si han visto estos implementos en los restaurantes de comida rápida, pero básicamente este es un equipo que se llama Scooper Francés, que lo que busca es cómo entregar la cantidad justa de papitas fritas a cada cliente. Ni más ni menos. ¿Cómo calculamos la cantidad fija que tiene que ir en cada uno de esos canastitos? Y ahí, efectivamente, ¿por qué? Porque si es que estoy colocando más de la cantidad que está estipulada, estoy perdiendo dinero. Si le colocamos más o menos, nuestros clientes podrían reclamar. Aquí algunas fotos que les puedo mostrar. Bueno, también cómo armar los kits de los departamentos para que, digamos, todas las piezas de grifería se fueran en la medida justa y no estar haciendo corte en terreno, no estar buscando temas que pueden ser complicados, y también para un mejor control de la gestión de materiales. Acá, en esta foto, este carrito, o en este carrito caían justo 1 metro cuadrado de muro. Por lo tanto,
Si quería llevar un muro, no tenía que estar contando ni ubicando nada, porque yo sé que este carrito hace 1 metro cuadrado de muro, o puede llevar el material equivalente a 1 metro cuadrado de muro. También, cómo vamos pensando en la ergonomía y el trabajo de nuestros trabajadores. O sea, en este caso, se levantó y se puso una plataforma para que la descarga quedara prácticamente al mismo nivel para que el trabajador pueda sacarlo sin ningún problema. Hay otro ejemplo, estas son cajas eléctricas que están siendo prefabricadas y que lo que fue viendo esta empresa es que se perdía muchísimo material y tiempo instalando las cajas eléctricas in situ. Por lo tanto, lo que se hizo fue un taller en que fueran realizando todos estos bloques. En base a la modularización sabían exactamente dónde iba cada bloque, y finalmente eso hizo que el proceso fuera más fluido y además generar menos desperdicio en el camino. También respecto a los, digamos, bloques laterales, etcétera. Aquí otra herramienta que se llama Andon, que voy a partir por esta foto. Lo que está acá, básicamente las dos son señales visuales que nos indican el estado de qué es lo que está ocurriendo en el Gemba. Lo que está acá es, en la oficina del ingeniero residente, están las 11 plantas de trabajo de este edificio. 3 luces, verde, amarillo y rojo. Si están en verde, están todo ok en los pisos que están trabajando. Si es que la luz está apagada, también era una alerta de que en ese piso no había nadie trabajando. Cuando se cambiaba a amarillo, que se cambiaba con este switch que está acá, aquí está apagado, verde, amarillo y rojo. Cuando pasaba el verde al amarillo, sonaba un pito y era como, ojo, si es que nadie va a atender a la cuadrilla, va a quedar parado. O sea, la cuadrilla tuvo un problema y lanzó una alerta de que si no los vamos va a hablar con ellos, los solucionamos algún problema, en 1 hora más van a tener que parar. Y cuando aprietan el rojo, ahí ya el pito suena sin parar en la oficina del ingeniero reciente y quiere decir que hay una cuadrilla que está en terreno, que está absolutamente detenida y que efectivamente tenemos que ir a apoyarlos para ver qué actividad o cómo los pueden ayudar, digamos, qué es lo que tienen que liderar. Hay otra herramienta que se llama el reporte A3, o también se habla del pensamiento A3. ¿Por qué creen ustedes que se llama A3? En la práctica se llama A3 por el tamaño de la hoja de papel, que es similar a 2 cartas son 2 a 4, digamos. Pero, digamos, es un reporte que va en una hoja A3 y que el concepto que está por detrás es re sencillo, o sea, es cómo logramos, qué es lo que tenemos que hacer para que todo nuestro proyecto mejora quepa en una sola hoja de papel. Cómo ir generando un estándar en que todos nuestros proyectos se comunican, o todos nuestros proyectos de mejora, perdón, se comunican de la misma manera. Por lo tanto, esa manera es una 3 que nos permite entender de manera simple qué es todo lo que ha ocurrido, toda la investigación y cuáles son las contramedidas y seguimientos que están ocurriendo en tu proyecto de mejoramiento. Entonces, como va a condensar muchos datos, la idea es que sea fácil de leer y también de entender. O sea, cómo hacerlo lo más visible posible para que sea realmente un apoyo en la resolución de problemas. Entonces, un proceso y un reporte que puede ser fácilmente enseñado a toda la organización y que al principio cuesta, pero después es cada vez más fácil de aplicar.
en que vamos generando una masa crítica de solucionadores de problemas, como veíamos el día lunes, que nos permitan abordar más del 90% de los problemas de una empresa. O sea, cómo vamos generando las competencias, las capacidades de nuestro equipo para que podamos resolver este 90% de los problemas que podríamos categorizar como problemas simples. Entonces la 3 se divide en 7 bloques que vamos de manera secuencial uno y después vamos avanzando al siguiente, en que partimos con la situación del problema, luego el objetivo, definimos el tema, analizamos la causa, analizamos las contramedidas, implementamos y finalmente le hacemos seguimiento. Finalmente se ve más o menos de esta forma, en que tenemos el tema, la situación del problema, el objetivo target, nuestro análisis causa-efecto, las contramedidas, el plan de implementación y finalmente el seguimiento. Cada etapa es el input de la etapa siguiente. O sea, el output de la etapa 1, o cuando defino la situación del problema, deberá ser el input para poder definir mi objetivo. En base a la definición de objetivo y la situación del problema, deberá ser el input para hacer el análisis causa-efecto. En base a las causas raíces que identifiqué, cuáles van a ser las contramedidas propuestas. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ir avanzando de manera estructurada en el paso a paso para ir, ¿no es cierto?, desarrollando nuestro proyecto de mejoramiento. En que todo lo que está al lado izquierdo tiene relación con el estado actual, o sea, donde estamos actualmente, y todo lo que aparece al lado derecho tiene relación con el estado futuro o cómo quisiera operar de aquí en adelante. ¿Por qué creen ustedes que ahí tienen otros colores nuestro A3? Siguiendo de manera disciplinada nuestro reporte A3, siguiendo cada una de las etapas y completando con ciencia cada una de las etapas, finalmente lo que estamos haciendo es seguir de manera rigurosa nuestro ciclo de mejoramiento en base al PDCA. Entonces, lo que hace el A3 es estandarizar la forma en que obtenemos el conocimiento y nos da una metodología y una herramienta concreta para asegurarnos de que vamos obteniendo conocimiento. Y es un proceso que ha guiado por diferentes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el líder de este A3? ¿Cuáles son las causas raíz? ¿Cuáles son las contramedidas? ¿Cuáles de esas contramedidas son las que propone y por qué? O ¿cuáles descartaste y por qué? Etcétera. Ahí, en el fondo, hay varias preguntas que uno va contestando para poder ir desarrollando finalmente el reporte. Ahí, digamos, te les queda el material, pero para cada una de las etapas también hay ciertas preguntas que uno tiene que ir haciendo para que en la medida que la vamos respondiendo podamos ir avanzando en nuestro A3 finalmente. Algo que se me olvidó mencionar, un par de láminas atrás, fíjense la cantidad de tiempo y espacio que gastamos en la primera letra de nuestro ciclo PSA. O sea, para que se den una idea de cómo funciona todo esto. Entonces, para cada una de las etapas, uno puede ir haciendo diferentes preguntas, ¿sabes? Que en la medida que vamos teniendo respuestas, vamos entendiendo de mejor manera el problema, podemos ir entendiendo cuál es la causa para finalmente hacer las contramedidas, el seguimiento y el plan. Y lo que empieza a ocurrir es que es el A3 el que quiera estar impulsando las mejoras. Cómo ir entendiendo que a través de la 3 tenemos que empezar a comunicarnos y avanzar de una manera distinta. Aquí en el fondo, cómo nos va a servir también como herramienta de diálogo, desde el punto de vista de que nos vamos a juntar a conversar en base a datos y hechos concretos sobre cómo solucionar X problemas,
Por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es que va generando el diálogo entre los diferentes niveles de la organización. Y por otro lado, también cómo la persona que designa un responsable le entrega la autoridad para, digamos, manejar los recursos y eso, para poder encontrar las causas y seguir el ciclo completo. Ahora esa autoridad se dice que, como pool, tengo un problema, hay que resolverlo, toma, aquí tienes la autoridad, necesito la autoridad para poder resolver este problema. Entonces, ¿cómo lo que uno esperaría ver es que todas las conversaciones en torno a proyectos de mejora se esté dando en base a estos formatos que estamos, digamos, explicando, o que vamos a explicar a continuación y que hemos ido explicando estos reportes finalmente de la 3? Entendiendo que tenemos diferentes tipos de problemas con diferentes indicadores, sin embargo, para cada uno de ellos podríamos hacer nuestro A3. O sea, cuál es el A3 de la estrategia, cuáles son los focos de la empresa para este semestre, por ejemplo, este trimestre. A3 táctico que tiene que estar linkeado con el estratégico, o sea, cada A3 táctico que está haciendo debería poderlo linkear de alguna u otra manera con la estrategia. Y finalmente A3 operacionales, que podemos ir haciendo talleres periódicos, etcétera, en que tenemos que mantener la coherencia de que cada ciclo operacional debe estar linkeado con alguno táctico y cada táctico debe estar linkeado con la estrategia. Y de esa manera podemos pegarnos un salto de manera disciplinada, ordenada, en que vamos paso a paso con lo operacional, en lo táctico, en base a la suma de las operacionales y algo más, digamos, y finalmente, en la medida que estamos cumpliendo con nuestros A3 operacionales y tácticos, vamos a estar cumpliendo con el llevar a nuestra empresa, a nuestra obra, a una mejor posición. Ahora, para liderar una 3, tenemos que entender y asegurar que el proceso sea adecuado. En ese sentido, deberíamos involucrar a las personas. ¿Quiénes son las personas del área que se van a ver afectadas por estas mejoras? Por lo tanto, traigámoslas a la mesa y que opinen. Promover el diálogo a todo nivel, digamos, tanto vertical como horizontal. Forzar el 5S de la información, no tenemos tanto espacio para llenar, por lo tanto, vamos a tener que ponernos creativos y ver qué es lo realmente importante. Desarrollar pensadores que solucionan problemas y incentivar en las primeras líneas todas las iniciativas que puedan tener. Y es importante para los que ejerzan cargos de liderazgo que hacer la pregunta correcta es más importante que entregar la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si yo doy respuestas, lo más probable es que esté coartando la oportunidad de crecer a la persona que tengo a mi lado. Por lo tanto, ¿cómo empezar a cambiar el estilo y más que decirle qué es lo que tienes que hacer, empezar a preguntar por qué, a entender y hacer las preguntas correctas para efectivamente apoyarlo en ese sentido? Y como les mencionaba, el A3 se puede entender como el proceso de estandarización o estandarizar, digamos, cómo obtenemos el conocimiento en nuestra organización. Imagínense lo potente de tener cada uno de nuestros proyectos de mejora documentados de todos de la misma manera. Por lo tanto, cualquier persona que tome cualquier A3 va a entender de qué se trata. Aquí algunos ejemplos, pero sin entrar en detalle, pero cómo se ven visuales, por ejemplo, mediciones que se hicieron, conclusiones que se fueron sacando para finalmente llegar a las contramedidas a implementar e ir viendo si es que estamos logrando la meta o no. Aquí es otro ejemplo. Da lo mismo que se trata, pero en el fondo cómo empezar a ver este un tema de planificación
pero cómo de una manera visual, simple, muy directa, se puede ir transmitiendo todo el trabajo que está por detrás. Entendiendo que todo el trabajo que está por detrás no es, no es que no exista, sino que evidentemente existe, no es que no hayan hecho nada, sin embargo, en el A3, dado que el espacio es reducido, tenemos que ocuparnos de transmitir lo máximo posible en el menor espacio posible. Entendiendo que lo que buscamos con todo esto es, y algo que se los dije en algún minuto y se lo digo muy frecuentemente a la empresa, cómo basamos nuestras decisiones en datos y hechos concretos. No en base al pensé que, creí que lleva al equivoqué. O sea, cómo empezar a sustentar cada uno de los pasos que los damos y avalarlos porque hay un estudio, un análisis por detrás de identificación de causas, etcétera, y todo lo que ya hemos visto. Tenemos que evitar el ciclo ineficaz. Muchas veces en las organizaciones lo que ocurre es que ya un nuevo directivo o un nuevo programa que no tenemos mucho convencimiento y la implementación es pobre. O sea, oye, mira, ahora vamos a aplicar Kaizen, ya, ok, vamos, pero no me tinca mucho. O vamos a aplicar Lean Construction, o vamos a aplicar excelencia operacional, mejoramiento continuo, como quieran llamarlo, pero hay un escaso convencimiento y una implementación que termina siendo pobre. Evidentemente, si la implementación es pobre, los resultados no son los que esperábamos, por lo tanto, reaccionamos en base a un pobre entendimiento, o sea, no sabemos bien qué pasó, el por qué, nos quedamos con los paradigmas de siempre, no, siempre tiene que haber sido por esto, sin ningún dato y hecho. Por lo tanto, sin mucho entendimiento de qué es lo que pasó, tomamos acciones y finalmente termina en que hay que cambiar el directivo o cambiar el programa. Por lo tanto, ¿cómo evitar este ciclo ineficaz en nuestra empresa o obra en línea? Por otro lado, la importancia de medir. Ahí les mostré, en Dios confiamos, todo el resto me tiene que traer datos. Y el chiste de cómo instalamos los monitores de 4 pulgadas porque hacen que nuestros problemas se vean más pequeños. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a medir, a tomar datos, a estar en el Gemba, a reunir información que nos permita entender de mejor manera qué es lo que nos está pasando con nuestro flujo continuo. Y cómo también motivamos un ambiente sin restricciones ni miedo. O sea, cómo pasamos de quién es el problema a cuál es el problema. Cómo nos enfocamos en desarrollar soluciones más que prejuzgar a otras áreas. O sea, oye, vamos y busquemos la solución de esto. La verdad tiene que ser de todos, no parcial. Todos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras obras, deberíamos saber cuáles son los rendimientos, cómo va el avance, etcétera, para que nos motive a hacer las cosas distintas o a mejorar en caso de que no estemos llegando a la fecha. ¿No? Por lo tanto, cómo nos enfocamos en desarrollar soluciones más que prejuzgar. La verdad de todos versus la verdad parcial. ¿No? Full transparencia con toda la información que tenemos de la obra. El punto siguiente, dar espacio para que se describan los problemas en vez de definir que los problemas permanezcan ocultos. O sea, muchas veces es más fácil ocultarlo bajo la alfombra, que nadie lo vea, pero cuando ya tenemos mucho, la alfombra nos queda chica. Entonces, ¿cómo en vez de que los problemas permanezcan ocultos, dar espacio para que los describamos, que las personas tengan la libertad de poder mencionar cuáles son las cosas que no están funcionando bien para poderlo solucionar? Ver los problemas como oportunidades y no como problemas. Ahí el mismo Daiichi Ono decía que el encontrar un desperdicio era el equivalente a encontrar un tesoro, porque encontré una nueva forma para ya sea ahorrar dinero o trabajar más eficiente que antes no había visualizado. Ser proactivo en vez de apagar los incendios, de eso hablamos bastante estos 2 días,
Y por último, cambiar el paradigma de que las personas son el problema a que en realidad es el proceso el que tiene un problema. Por lo tanto, en vez de enfocarnos en la persona o cambiar a la persona, enfocámonos en el proceso y cambiemos el proceso. Recuerden la pregunta, ¿cuál es la parte del proceso que está diseñado de tal manera que le está permitiendo a esa persona cometer un error? Por otro lado, ¿cómo ir asumiendo ciertos métodos que nos ayudan en el camino a cómo ir apuntando a identificar la causa raíz constantemente, cómo ir siguiendo de manera estructurada nuestros proyectos de desarrollo de proyectos y resolución de problemas, a cómo ir efectivamente siguiendo de manera rigurosa este método científico que nos propone Lean para la resolución de problemas. Para eso hay una cierta metodología, un cierto estándar, herramientas que vemos varias de ellas. Vamos a tener que generar una cierta organización para poder trabajar en equipo y resolverlo de verdad, entendiendo que cada persona del equipo y cada una de las áreas de una empresa tienen visiones distintas de la misma película que están todos viendo. Y por último, entender que se requiere una mentalidad diferente. Cómo estar pensando constantemente en el mejoramiento, cómo estar constantemente siendo disciplinado, riguroso en nuestras rutinas de trabajo, etc. Para eso, a mí me gusta mucho esta imagen de Mike Brother, que él decía que una de las fundamental o de las cosas fundamentales para implementar Lean es cómo establecemos una visión. Primero, cómo estudiamos y entendemos muy bien cuál es nuestra condición actual, dónde estamos ahora, cómo definimos muy bien cuál es nuestra condición deseada y dónde queremos estar, para trazar un camino que va a pasar por un territorio incierto y que nos va a encontrar con muchos obstáculos. Por lo tanto, vamos a tener que ir navegando en el día a día. Por lo tanto, no es algo fácil, no es una línea recta entre un punto, sino que cómo trabajamos un esfuerzo constante por una meta que finalmente nos lleva a una condición deseada mejor que la anterior. Entendiendo que vamos a tener obstáculos y vamos a tener que hacernos cargo de los obstáculos y trabajarlos para que finalmente esto sea lograble. Y la última, recordar que esto tiene tres patas para que sea sustentable en el tiempo. Cómo le enseñamos la herramienta, cómo entendemos la filosofía, nos preocupamos también de que nuestra gente entienda la filosofía, y por último, en la cultura, a entender que necesitamos un enfoque distinto, que necesitamos trabajar de manera colaborativa, pero colaborativa de verdad, no este discurso políticamente correcto. Cómo vamos empoderando a los trabajadores para que puedan transmitir todas las ideas, todas las oportunidades, todas las interrupciones al flujo que tienen, y también cómo cambiar nuestros estilos de liderazgo. En general somos muy herramientistas en Latinoamérica y nos encanta, ojalá, recibir la planilla Excel que nos resuelve el problema. Sin embargo, no hay que perder nunca de vista los otros dos ejes. Cómo con la filosofía le entregamos un por qué y para qué tenemos que hacerlo de tal manera, o por qué y para qué trabajamos de esta forma. Y finalmente, una cultura que soporte todo lo anterior.